Saludos cordiales a todos en este miércoles 13 de mayo del año 2020, al cual se le ha llamado el fatídico año de la pandemia del coronavirus. Qué tremendo seguir hablando de este tema, pero no tenemos otra alternativa más que hacerlo. Aprovecho yo el tiempo para saludar a aquellos que nos sintonizan en otros países y también hermanos y amigos localmente en El Salvador, Centroamérica, y también para las iglesias amigas que permiten que este mensaje y estos estudios bíblicos también lleguen a sus iglesias. Bendiciones para todos ellos. Aquí tenemos la palabra de Dios. Ella es nuestra norma de fe y conducta. Aunque nos tocaría este día seguir la secuencia de los estudios bíblicos que llevábamos acerca de el rapto o arrebatamiento de la iglesia, los eventos ahí arriba y los eventos aquí abajo, creo necesario hacer un alto, un stop, como dicen la gente, para quizá aclarar y mejorar los conceptos que hoy estamos llevando. Yo quisiera que usted me permita ver ciertas situaciones y condiciones. Al hacer este alto en este estudio, debemos de saber una cosa, quizás entenderlo, qué es lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Muy bien. Lo otro es, ¿comprendemos esto que está sucediendo? Esa es la otra. Y la pregunta es, en esto que está sucediendo, nosotros los que predicamos o los que exponemos la palabra de Dios, ¿estamos utilizando bien las profecías? ¿Estamos alegorizando las profecías? Me parece que debemos de prestar atención a esto. Por motivo de la pandemia por la cual estamos pasando la humanidad, nosotros debemos de ser sabios y prudentes. Debemos de saber utilizar bien los textos bíblicos, especialmente los textos proféticos, de acuerdo a su realidad de cuándo se escribieron estos textos proféticos. Algunas de las profecías encajan literalmente con lo que hoy está pasando. Repito, encajan literalmente, como que sí es, encajan, se ven cabal. Pero antes debemos de saber reconocer cómo es que se analiza y se predica una profecía. Debemos de leer siempre el contexto. El contexto. Yo voy a leer aquí un texto bíblico. Lo leo yo en Daniel 11 y 2, versículo 2. Daniel 11, versículo 2. Y ahora, dice Dios, yo te mostraré, he aquí la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahí ya leímos un texto. ¿Y qué quiere decir esto?
entonces como que nos quedamos un tanto dudosos, porque este texto no nos da información. Entonces nosotros tenemos que irnos hacia atrás a leer el contexto, o sea, el contexto que son los versículos anteriores. Yo estoy leyendo el versículo 2, entonces tengo que leer el versículo 1 y a lo mejor en el título del capítulo nos da, y casi siempre da, orientaciones. Perfecto, ya tenemos una información. También debemos de tomar una nota acerca de, vamos a leer un texto bíblico cualquiera sea, y en este caso estamos queriendo hablar acerca de las profecías, para poder saber hablar hacia los otros, qué es, si usted quiere, lo que está pasando hoy. Porque repito, algunos encajan literalmente encajan casi con lo que está pasando. Ya verá por qué le comento esto. Debemos de saber esto. ¿Para quiénes fue escrita la profecía? ¿Para quiénes? Segundo, ¿para cuándo fue profetizada? No se olvide, profecía. Hacia allá. ¿Para quiénes? Allá. ¿Para cuándo? Allá. ¿Por qué motivo fue declarada por Dios y por medio de los profetas? ¿Y cuándo fue el cumplimiento de esa profecía? Entonces hoy ya estamos como que más enterados. Entonces ya nos vamos ubicando que, si bien es cierto, algunas encajan literalmente, pero al entender esto, ¿para quiénes? ¿Para cuándo? ¿Por qué motivo? ¿Y cuándo fue el cumplimiento de eso? Entonces ya tenemos otro concepto. Dios le dice a Isaías, si usted quiere leer hoy o más tarde, Isaías capítulo 46, versículo 9 y 11. Dice Dios, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir. Lo he pensado, y también lo haré. Firma Dios. Aquí está usted conociendo por el texto bíblico quién es Dios. Él sabe todo, Él tiene el control de todo, y Él hace y decreta todo. Todo lo que hace Dios es bueno, nunca es malo. Todo lo que hace Dios es bueno, nunca es malo. Es perfecto y santo. Muy bien. Entonces, ya tenemos más información acerca de quién es el que ordena las profecías. Permítanme también dar más información al respecto. Yo tengo aquí un dato donde dice qué significa profetizar. O sea, profetizar es lo que se va a anunciar
de una profecía. Dios le da al profeta, el profeta lo da al pueblo, y cuando lo dice al pueblo dice, así dice Jehová de los ejércitos. Ahí está una buena información. Profecía, profetizar, anunciar, declarar, pregonar, proclamar, publicar. Mire, repito, significado de profetizar, anunciar, anunciar. Les anunciamos que el día tal podremos salir a reunirnos en las iglesias. Se declara que para tal día podrán salir a la calle los vehículos tales y tales. Pregonar, se anuncia a todos de que en tal fecha esto y esto se hará. Proclamar, el decreto que se ha dado de parte, por decir algo, de la Asamblea Legislativa, entra en vigencia el día de hoy. Publicar, en nuestro país tenemos el diario oficial. El diario oficial significa que una vez ya está en el diario oficial es que ya pasó por todas las firmas responsables de todo esto. Muy bien, en cuanto a profetizar, yo tengo aquí como unos 20 textos bíblicos que habla acerca de profetizar. Y yo leeré Jeremías 25:30 y dice, profetizarás contra ellos todas estas cosas. Dios está hablando, que es lo que está diciendo Jeremías, que es, tú vas a decir esto que te estoy diciendo a ellos. También hay acerca del cuidado que debemos de tener cuando alguien anda profetizando y a ellos profetizan mentiras. Cuando cosas de su corazón o de su entendimiento o de su desvanecimiento hablan cosas. Yo leo Jeremías 27:10, solo leeré la parte introductoria. Porque ellos os profetizan mentiras para, desde luego, cuando a usted le profetizan una mentira, eso no es para bien, es para mal. Y dice, en Ezequiel 11:4 dice, Dios profetiza contra ellos, hijo de hombre. Imagínense, profetiza contra ellos, hijo de hombre. Está hablando Dios por medio de Ezequiel. Dice en Amós 3:8, estoy hablando del concepto de profetizar. Dice, habla Jehová, ¿quién no profetizará? O sea, ¿quién es el que puede profetizar? El profeta, desde luego. Miqueas, capítulo 2, versículo 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan. Me quedo ahí para no dar muchos datos. Muy bien. Voy a leer unos textos bíblicos acerca de lo que significa profetizar. Escuche usted los textos. Dice, voy a leer Isaías 13:1. Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. ¿Sobre quién es la profecía? Sobre Babilonia. Mire qué fácil. Isaías 14:28. En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. Fue en el año que murió el rey Acaz. Hubo una profecía. Leo Isaías 15:1. Profecía sobre Moab. Bien fácil entender, ¿verdad? La profecía es sobre Moab. Leo Isaías 17:1. Profecía sobre Damasco.
He aquí, y ahí va la nota, ¿sobre quién es? Sobre Damasco. Leo Isaías 19:1. Profecía sobre Egipto. He aquí Jehová monta su ligera nube y explica sobre quién es o para quién es la profecía. Para Egipto. Dice en Isaías 21:11, profecía sobre Duma. Duma, una ciudad, es para esa ciudad. Leo Isaías 22:1, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? O sea, está hablando para ellos. Isaías 36, profecía sobre las bestias del Negev. Como usted sabe, el desierto del Negev era donde sucedieron muchos eventos bíblicos. Mire usted, ¿ya se dio cuenta? Que está para tal lugar, para tal persona, para tal pueblo, hasta para los animales, y aquí dice sobre las bestias del Negev. Voy a leer en Jeremías acerca de las profecías. Jeremías 23:33. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. ¿A quiénes está hablando Dios por medio del profeta Jeremías? Al pueblo, dice. Al profeta, imagínense. No solo el profeta Jeremías existía, habían otros profetas. O al sacerdote del templo. Imagínense, está ahí bien claro. Voy a leer otra en Jeremías, siempre a continuación el versículo 34. Y el profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Ve usted que no puede andar profetizando en el nombre de Dios cuando las cosas no son así. Porque yo soñé, yo pienso, yo creo, fíjense que yo siento en mi corazón. Y entonces profetizar cuando no es así. Siempre leo en el versículo 36, caramba, Jeremías capítulo 23 tiene tremendas correcciones. Estoy leyendo el versículo 36. Y nunca más os vendrá a la memoria decir, profeta de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertiste la palabra del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. ¿Ve usted que no se puede andar profetizando cosas personales, cosas que a cualquiera se le ocurre? Claro, hay cosas, sentimientos muy buenos, ideas e intenciones muy buenas, pero no se puede decir que se está profetizando en el nombre de Dios. Yo termino en el versículo 38. Mas si dijereis, profecía de Jehová, por eso Jehová dice así. ¿Por qué dijiste esta palabra? Profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía de Jehová. No se puede andar inventando y acoplando, y como les decía anteriormente, no se puede andar encajando literalmente. Aquí mire, literalmente, hemos leído literalmente. Y no podemos encajar diciendo cosas como que de Dios así fuere. Bien, yo también les invito a que leamos en Daniel. Daniel es
uno de los profetas tremendamente, ¿cómo le diré? Profético, escatológico. O sea, Dios le permitió que escribiera en un libro lo que va a acontecer en aquellos días. Pero ¿cuáles días? ¿Cuáles días son esos que el profeta Dios le puso a que escribiera las profecías que vamos a ver? Creo que no lo vamos a lograr hacerlo hoy, pero de todos modos ya vamos adelantándolo. Sin embargo, siga usted observando cuando Dios, en este caso, puso a escribir a Daniel acerca de todas las cosas que están en el libro profético de Daniel, le invito a que vea cuándo fue que sucedió cada cosa. Por favor, busque usted Daniel en el capítulo 1, Daniel capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1. Fíjese qué sencillo. Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Cuándo fue que sucedió esto? En el año tercero del reinado de ¿quién? De Joacín. Ajá, ¿y quién era Joacín? Rey de Judá. Ajá, ¿y qué pasó? Y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿a qué lugar? A Jerusalén. ¿Y qué dice? Y la sitió. O sea, la rodeó para atacarla. Mire qué fácil. Ya sabemos una fecha, el nombre del rey de esa época, también quién fue y llegó a conquistar a Israel, a Jerusalén, y cómo fue que se inició esto, que la rodeó y no dejó salir ni entrar a nadie. Busque nuevamente el capítulo 2 y el versículo 1. Mire qué fácil es la información que da. Estoy leyendo Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Mire, segundo año. Tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí nos da una información en el segundo año de que ya Nabucodonosor tenía el reinado en su país. ¿Y qué le pasó? Tuvo un sueño tremendo, sueños. Y se perturbó su espíritu, o sea, se quedó como afligido y se le fue el sueño. Eso no hay ni que explicarlo. Miren, ahí hay otra información. Y creo que hoy nos vamos a encontrar con información básicamente que nos da la idea de qué es lo que está pasando. Espero que usted vaya siguiendo la secuencia. Voy a leer el capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ajá. Entonces, ¿de quién está hablando el capítulo 3? Del rey Nabucodonosor. ¿Qué hizo este rey? Una estatua de oro. ¿Y de qué altura era? De 60 codos. Y su anchura de 6 codos. ¿La levantó dónde? En el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Verdad que sabemos dónde es? En Babilonia. Mire, pues, qué sencillo. No podemos cambiar esto que ya está así escrito. Vamos a leer el capítulo 4, que por cierto, en este capítulo 4 dice como título la locura de Nabucodonosor. Versículo 1. Nabucodonosor, rey, él proclamándose rey,
a todos los pueblos, naciones y lengua que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Oiga, ¿quién está hablando? Nabucodonosor. Y está hablando de Dios. Él como rey, que en esa época dominaba todos aquellos territorios. A veces cuando la Biblia dice, y tenía el dominio sobre toda la tierra, hay que tener el cuidado, pues, de quién y de qué lugar está hablando. Y aquí dice que de Babilonia. Bien. ¿Les parece bien si nos vamos al capítulo 5 para seguir informándonos más? Llego al capítulo 5, siempre de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Qué pasó? Ya no está Nabucodonosor, ¿ves? Ya hay otro rey que se llama Belsasar. Hey, ¿qué pasó con este rey? Que hizo un gran banquete, hizo un banquete en ese momento para 1000 de sus príncipes, para 1000 de sus gentes importantes, eso quiere decir, de sus principales. Y en presencia de los 1000 bebía vino. O sea que le encantaba el elixir. Y bueno, mire qué interesante en el versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, bastante mareado, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Mire, buscando por qué al rey Belsasar le gustaba el elixir, el vino, encontramos también que era hijo de Nabucodonosor. Qué interesante es cuando se lee muy despacio. ¿Le parece bien si buscamos el capítulo 6? Todo va sucediendo históricamente. Daniel dice en el capítulo 6, en el foso de los leones. Parece bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. ¿Qué pasó? Ya hay otro rey entonces. Es el rey Darío. Que por cierto, para su información, y le vamos a acelerar el reloj del tiempo, Darío era un rey persa que conquistó Babilonia, y al conquistar a Babilonia se agarró a todos los esclavos que estaban en Babilonia, y entre ellos estaban los judíos que Nabucodonosor, se recuerda, se trajo cautivos y los llevó a Babilonia. Pues hubo un tiempo, aquí lo podrá usted leer cuidadosamente en su casa, y que a Babilonia la conquistó Persia, y que este es Darío, el rey de Persia. Bien, leamos el 7 para ya ir terminando por lo menos esta parte introductoria. Visión, dice en el capítulo 7, de las 4 bestias. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Y aquí qué pasó? Como que la historia que se está narrando aquí
pues ha retrocedido, porque ¿que no era Darío ya el rey de este lugar? Y hoy aparece nuevamente Belsasar, rey de Babilonia. Bien, entonces usted está viendo y leyendo cómo la secuencia, al llevarla despacio, vamos a ir encontrando la historia bíblica, en este caso, la historia profética de Daniel. Vámonos pues, estábamos en el capítulo 7, llegaremos al 8, visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, la del capítulo 7. Ya vamos como entrando en la forma de cómo Dios habla. A los profetas Dios les hablaba, pues audiblemente, es que ellos oían, pero en este caso hablan de visión. Caramba, una visión. Leamos el capítulo 9, siempre de Daniel. Seguimos teniendo más información, pero muy rápido hoy. Dice, oración de Daniel por su pueblo. Capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reinado de los caldeos. Nabucodonosor era caldeo, y Medo son el reino de Medo Persia. Ciro, Darío. Mire, más información. Yo estoy en el versículo 2. En el año primero de su reinado, en el primer año que era rey, me permite asegurarme, Darío, hijo de Asuero. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí estamos ya llegando a información más precisa. Había una profecía que Dios le había hablado al profeta Jeremías, que habían de cumplirse, dice, cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y usted, si ha tenido el gozo de leer las Escrituras o de oír de sus pastores una enseñanza acerca cuánto tiempo Dios permitió que este pueblo de Israel estuviera sometido allá en Babilonia y luego fueron cautivos por los persas, pues fue 70 años. Tema para otra ocasión. Ya tenemos más información. Vámonos al capítulo 10, porque el tiempo va avanzando. Capítulo 10 dice, visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, oiga, ya tenemos otro rey aquí. Fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Eso que Dios le permitió ver, visión, le permitió ver, él dijo que esto es de Dios y tuvo inteligencia. Versículo 2. En aquellos días, dice, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Aquella cosa, bueno, ¿y qué es lo que el Señor me ha querido decir? Yo sé que esto es el conflicto espiritual.
No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no me quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, y con mi rostro en tierra. Bien, mis queridos hermanos, tenemos pues aquí un momento para detenernos, y deseando de que el próximo viernes podamos seguir adentrándonos en realidad qué significan las profecías, para quién fueron, para cuándo, el por qué y cómo fue que se cumplieron. Si ustedes me permiten hacer una recomendación saludable, estamos en tiempos de una pandemia, y las autoridades que tienen el control de todo esto nos están diciendo que nos protejamos, nos tapemos con la mascarilla que tapa nariz y boca, que constantemente nos lavemos las manos con alcohol, con desinfectante, con agua especial de antiséptica, y que no salgamos a la calle para nada más lo básico y lo necesario, y evitar en sí el contagio que puede suceder. Hermanos míos, no estamos en la tribulación, ni mucho menos en la gran tribulación. Estamos pasando por un proceso tremendo que es una pandemia. Pandemia es una enfermedad a nivel mundial. Nosotros, los creyentes, tenemos arriba un Dios todopoderoso que vela y cuida de nosotros, porque no te dejaré ni te desampararé. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, la que nos corresponde: cuidarnos, limpiarnos, no salir al menos que sea muy necesario. Por otro lado, ¿cómo está tu espiritualidad? ¿Ha crecido o ha decrecido? ¿Estás angustiado ya por salir? Calma. Posiblemente Dios no está permitiendo que salgamos para que no haya más mortandad y aflicción como en este momento está sucediendo. Iglesia, ¿cómo estás? ¿Te estás fortaleciendo con la palabra de Dios? ¿Te sirven los sermones? ¿Te sirven los estudios bíblicos? Ten cuidado, no te vayas a divagar en comilonas, en la internet, en cosas así. Dedica un tiempo para las cosas de Dios, y de seguro serás recompensado. Y cuando salgamos, si siempre nos hemos mantenido alimentándonos, alimentándonos espiritualmente, saldremos fuertes, muy fuertes espiritualmente, para afrontar lo que viene. Que Dios nos bendiga, y nos volveremos a ver en próximo viernes. Bendiciones para todos.